La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestro hermano Omelino Pérez. Dios le bendiga, hermanos, en este día. Vamos a continuar con las enseñanzas que se están dando en la iglesia de acuerdo a las indicaciones de nuestro pastor. Este día nos toca ver el tema pastores y maestros. Para esto me voy a basar en la porción de la escritura allá en Efesios 4, 11 y 12, que dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el texto central de esta enseñanza. Y como introducción dice nuestro expositor: cada vez que hay un nuevo convertido, crece la iglesia y el trabajo aumenta. A los recién convertidos se les describe como bebés espirituales, y ellos requieren asistencia, cuidado e instrucción a lo largo de su nueva vida para que puedan alcanzar la plenitud espiritual. Y para ello Dios ha provisto a pastores y maestros con el objetivo de prepararlos en su desarrollo del conocimiento de Dios. Los objetivos: número 1, conocer el concepto bíblico de los ministerios del pastor y maestro. Agradecer a Dios por los pastores y maestros que influyen de manera positiva en nuestra formación cristiana. Apoyar la labor de los que desarrollan estos ministerios. ¿El ministerio de pastores y maestros es uno solo? Algunos comentaristas bíblicos consideran que este ministerio lo desarrolla únicamente una persona. Se basa en lo que dice Efesios 4:11, que lo acabamos de leer, que a la letra dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es cierto que existen muchos pastores que desarrollan el pastorado con mucha eficiencia, pero también es verdad que son excelentes maestros. Es decir, una misma persona puede desarrollar al mismo tiempo el pastorado, y que también puede ser un excelente maestro en la iglesia. Lo que dice Romanos 12:7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. En la práctica o en el servicio de la obra de Dios existen muchos maestros que no son pastores y que desarrollan un servicio efectivo. Nos hemos dado cuenta, hermanos, que estos ministerios que se desarrollan en la iglesia, en cuanto al pastorado y en cuanto a la enseñanza, decíamos que hay pastores que reúnen estas dos cualidades. Tanto muestran eficiencia en el desarrollo de su actividad pastoral, como también hay una gran calidad en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, en cuanto a la edificación que traen a nuestras vidas aquellos pastores que desempeñan también la labor de maestros. Por eso dice que en la práctica o en el servicio de la obra de Dios existen muchos maestros que no son pastores y que desarrollan un servicio efectivo. Hay muchos maestros que se dedican únicamente a la enseñanza de la Escritura y que no son pastores. Esto no quiere decir que no puedan desarrollar un trabajo con eficiencia dentro de una congregación. El ministerio de pastor, en cuanto a su concepto, dice el expositor que la nación de Israel se dedicaba a la agricultura y la ganadería,
y estaban muy familiarizados con la figura del pastor. Por ejemplo, Abel fue pastor de ovejas, dice Génesis 4:2. Los patriarcas también desarrollaron este oficio. Incluso el rey David fue un pastor de ovejas. Este oficio se convirtió en figura del cuidado que Jehová tiene por su pueblo. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el 28:9 del libro de los Salmos dice: Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales, y susténtales para siempre. Isaías 40:11: Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién nacidos, a la recién parida, dice acá. Entonces, decíamos que cada que se convierte un alma para Cristo, la iglesia crece, pero también crecen las necesidades en cuanto hay que discipular a esa persona y en que enseñarle los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Jesús hace referencia de esta figura en Efesios 4:11, de que acabamos de leer. En griego la palabra pastor es poimenas, que significa pastor de ovejas. En Hebreos 13:7 y 17:24, la palabra traducida como pastores se deriva de hegemomai, que significa dirigir, comandar. Hegemomai viene del vocablo hegemón, que significa líder. Todos sabemos que un pastor es un líder. Pareciera que el trabajo pastoral está asociado a los ancianos, presbíteros o obispos. En 1 de Pedro 5:1-4 se exhorta a los ancianos o pastores a apacentar la grey de Dios, y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice apacentar, es decir, cuidar la grey de Dios, cuidarla sin interés alguno, que lo hagamos de manera voluntaria, no por ganancia deshonesta, hablando de los pastores, que lo hagan con ánimo pronto, sin soberbias, no como si fueran dueños de la congregación. Y más adelante dice que de Cristo tendrán la recompensa, 1 Pedro 5:4. Hechos 20:28 habla que los obispos o pastores fueron puestos por el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia. Entonces, hermanos, no hay nada que no provenga de Dios, no hay nada que en su enseñanza no esté en la palabra de Dios. Todo lo que se refiere al cuidado de la iglesia, al cuidado de la grey, al cuidado de las ovejas, recae en la figura del pastor. Pero también aquellos que desempeñan el ministerio de maestros tienen una gran responsabilidad para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hechos 20:28 habla que los obispos o pastores fueron puestos por el Espíritu Santo, decíamos, para apacentar a la iglesia, para enseñarles, para sustentarlos, para que la congregación camine siempre en una novedad de vida nueva. En Tito 1:5-7 se habla del pastorado que Tito ejercía y de la encomienda que Pablo le hace para establecer ancianos en cada ciudad. El modelo divino para el pastor. Dice Salmo 23. El Salmo 23 profundiza la hermosura del Señor con la imagen de un pastor y los principios básicos que éste debe tener como líder de una iglesia. El pastor
En primer lugar, suple las necesidades espirituales de la grey de Dios. Jehová, dice la palabra, es mi pastor. El pastor alimenta a las almas necesitadas. Y luego dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, las ovejas no descansan hasta que han satisfecho su apetito. El pastor provee dirección. Es quien da rumbo espiritual al creyente, a la iglesia. Dice su palabra, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, que un pastor no te va a llevar por situaciones peligrosas, por aguas turbulentas, por problemas. No, dice, el pastor provee dirección, es el que va a dar rumbo espiritual a la iglesia. Otro de los puntos, el pastor da fortaleza y consuelo a los que están pasando por situaciones difíciles. Es el que aconseja y alienta. ¿Cuántas veces nosotros no hemos acudido a una consejería pastoral cuando estamos pasando por problemas, por necesidades, por situaciones difíciles? Y es el pastor el que con sus palabras nos da fortaleza y consuelo, y salimos, hermanos, satisfechos cuando hay una palabra de aliento para nuestras vidas. El pastor proporciona instrucción, enseña, guía, instruye. Dice su palabra, me guiará por senda de justicia. Es decir, que llevemos una vida recta y que cumplamos siempre con la voluntad divina. El pastor de pastores es Jesús de Nazaret, Jesús el buen pastor. En el Antiguo Testamento Dios es presentado como el pastor del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento es Jesús quien se presenta como el buen pastor que ayuda a todos aquellos que están dispersos y desamparados. Jesús el buen pastor proporciona protección. Dice la palabra, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas y desamparadas. Un gran número de creyentes pasan por necesidades. Dice Alfonso de los Reyes en uno de sus comentarios, pastores son aquellos que protegen, que interceden por las ovejas, que las defienden de los ataques del maligno, que sirven de escudo contra los dardos del maligno, del enemigo, que lo apoyan y abrigan en la lluvia y en el frío. No se refiere, hermanos, a esa lluvia física que vemos caer cuando llueve, no. Aquí se refiere a los problemas, aquí se refiere a las necesidades, a las situaciones difíciles y complicadas que muchas veces el creyente pasa. Y es el pastor quien provee todas esas fortalezas para que la iglesia, para que una persona creyente cuando está necesitada va a acudir a su pastor, porque sabe que ahí va a encontrar consuelo, va a encontrar fortaleza, va a encontrar palabras de aliento cuando está pasando por situaciones críticas. Jesús el buen pastor es entrega antes que ganancia. Dice la palabra allá en Juan 10:1-16 que Jesús el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor no actúa movido por ganancias personales. Jesús el buen pastor no necesita en su rebaño a pastores ladrones, avaros o ambiciosos. Jesús fue un ejemplo de ese buen pastor, las alimentó, oró por ellas, trajo sanidad a sus vidas, no movido por ganancias personales,
no movido por intereses que traigan ganancias económicas. Por eso dice la palabra, el buen pastor no actúa movido por ganancias personales. El buen pastor es entrega antes que ganancia y su vida da por las ovejas. Jesús no quiere en las iglesias pastores de esa naturaleza, avaros y ambiciosos. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. El que no es pastor se le llama asalariado. Es aquel que ve venir el peligro y huye, dejando a las ovejas abandonadas. Cristo no quiere esa clase de pastores que ante los primeros problemas que existan dejen a una congregación tirada, dejen a un hermano al abandono, a la deriva, porque el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir, pero el buen pastor viene a dar su vida por las ovejas y darles vida y vida en abundancia. El buen pastor tiene una relación estrecha con sus ovejas. En primer lugar dice que las ovejas oyen su voz y el pastor las llama por su nombre porque las conoce bien y las ovejas conocen a su pastor. El buen pastor no solo se preocupa por las ovejas que están dentro del redil, sino también por las que están fuera, dice Juan 10:16, por la perniquebrada, por la enferma, por la que padece dolencias, por la que padece todas situaciones críticas en su vida. Mateo 16 dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id antes, dice, a esas ovejas perdidas. ¿Cuántas ovejas perdidas, extraviadas, no hay en la actualidad, hermanos? Y el buen pastor, dice, tiene que ir por esas ovejas, porque no solamente debe preocuparse por las ovejas que están dentro del redil, sino por aquellas que también están fuera, las que no conocen, las que posiblemente están pasando por graves problemas y que necesitan una palabra de consuelo y de aliento. Y eso únicamente la trae aquel que es un buen pastor. Requisito para ser pastor, allá en Tito 1, 6 al 9, en primer lugar dice que debe ser marido de una sola mujer, irreprensible, es decir, con una conducta intachable, que gobierne bien a su familia, que sean buenos administradores de los bienes de la iglesia, humildes, que sean pacíficos, no dados al vino, que sean desinteresados, hospitalarios, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, de dominio propio, fieles a la sana doctrina. Y Tito 3, de 1 al 7, dice que sean prudentes, honorables, con capacidad para enseñar, amables, generosos, con experiencias, con buena reputación, obedientes a las autoridades. El ministerio de maestro. Quienes desarrollan el ministerio de la enseñanza acerca de la palabra deben ser personas consagradas para que puedan lograr un discipulado eficiente. Un discipulado eficiente con los creyentes y que estos puedan llegar a través de la enseñanza de un buen maestro a la medida, dice, de la estatura de la plenitud de Cristo, según Efesios 4:13. Entre los judíos al maestro se le conocía como rabí. Jesús recibía este título allá en Juan
1:38 dice esto. Ejemplos bíblicos de maestros. El mejor ejemplo fue Jesús, el mejor maestro. Dice Nicodemo que Jesús había venido de Dios como maestro. Que Pablo también, junto con Bernabé, fueron profetas y maestros. Apolos fue un maestro. En 1 Corintios 3:6 dice que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, es decir, conocedor de la palabra, hábil en sus argumentos, según Hechos 18:24, y muy capaz. Pablo hace algunas advertencias muy importantes para la iglesia. En los últimos tiempos, dice él, aparecerán falsos maestros que esconderán la verdad de la palabra y se apartarán de ella, y asimismo a los creyentes van a apartarlos del verdadero servicio a Dios, de la verdadera palabra. Segunda de Timoteo 4:3-4. Y Pedro dice acerca de los falsos maestros: introducirán herejías destructoras, negarán al Señor, explotarán a los incautos, segunda de Pedro 2:1-3. Cualidades del maestro: deben ser humildes, no soberbios, diligentes en su trato y en el trabajo, ser ejemplo de lo que predican y hacen, que sean íntegros, serios, formales y responsables, dice Tito 2:7. Que tengan apego a la sana doctrina. Hermanos, tantos requisitos que se le piden tanto a los pastores como a los maestros. Debemos entender entonces que cuando dice, y él mismo constituyó a pastores y maestros, este mismo oficio puede recaer en una misma persona, ejercer el pastorado, ejercer el ministerio de maestros. Como decía en un principio, hay pastores que son excelentes líderes, tanto en la conducción de la iglesia, en lo administrativo, en lo espiritual, pero también en la enseñanza. Y que hay muchos maestros que trabajan en las iglesias, que no son pastores, pero que desarrollan el trabajo de enseñar con eficiencia. Y para eso Dios nos pide que aquellos que hemos desempeñado la labor ministerial acerca de la enseñanza, que lo hagamos con calidad, que seamos responsables, humildes, que lo más importante es que lo que enseñamos también sea una vivencia para nosotros, que lo que hacemos sea de acuerdo a lo que decimos, que no haya, hermanos, una situación de que que meten problemas a los maestros al enseñar una cosa y hacer otra. Que no haya una contradicción entre lo que hacemos y entre lo que decimos. Que seamos honestos, que seamos, hermanos, siempre personas responsables. A mí me da mucho gusto escuchar las prédicas de los hermanos, de las hermanas que lo han estado haciendo
y veo con alegría, escucho con alegría cómo ponen todo su empeño, ponen toda su responsabilidad en traer una enseñanza tanto en la iglesia como se ha estado haciendo a través de estos medios que estamos usando, estos medios tecnológicos que hoy estamos usando por las situaciones que estamos padeciendo. De verdad, hermanos, me alegra mucho escuchar a los hermanos, a las hermanitas que han estado abrazando estas responsabilidades a lo largo de este tiempo que hemos estado padeciendo esta pandemia. Es importante que aquellos que se dedican a la enseñanza, así como también al pastorado, sean ejemplos, hermanos, vivos de responsabilidad. Creo que vamos a ampliar más esto el día que nos toque hacerlo allá en la iglesia. Pero por lo pronto, hermanos, yo doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder dedicar un tiempo a la enseñanza en esta responsabilidad que se nos encomienda. Dios les bendiga, les fortalezca, les guíe, y que cada prédica que escuchamos a través del celular o en la iglesia con estos temas sea para nosotros siempre una bendición, sea para nosotros, hermanos, un privilegio de recibir una responsabilidad como esta, de que aún entre lo limitado de nuestro conocimiento, hacemos todo lo posible porque esto salga lo mejor y entendible para cada uno de los que escuchamos estas enseñanzas. Dios les bendiga, los guarde, los fortalezca y sigamos adelante en el nombre precioso de Jesús. Padre que estás en gloria, bendigo tu nombre, Señor, te alabo y glorifico. Al mismo tiempo te suplico que sigas guardando a cada uno de mis hermanos que asistimos a la Iglesia Cristo del Divino Redentor, así como aquellos que también están en otras congregaciones, Señor. Que nunca nos apartemos de tu palabra, de la sana doctrina, y que tratemos, Señor, siempre de caminar de acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a tu voluntad divina. Úsanos conforme a tu sabiduría, úsanos conforme tú quieras que caminemos, Señor. Sabemos que tú quieres el bien siempre para nosotros, para cada uno. Guarda a nuestros hermanos, a cada líder, a la familia pastoral, a nuestro hermano Abraham, que es el copastor, a cada líder, departamentos, al cuerpo ejecutivo, a los líderes de ministerios. Muchas gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén y amén.